Vamos a poner a grabar. Bien. Entonces les decía que la clase pasada habíamos visto, o empezado a ver, mejor dicho, la unidad 5 de patrimonio neto. Habíamos terminado con la unidad de deudas ciertas y arrancamos con patrimonio neto. ¿Sí? Esperen que voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bien. ¿Están viendo ahí la filmina de patrimonio neto, puede ser? Sí, profe. Bien. Entonces habíamos dicho, haciendo un breve repaso de lo que hablamos la clase pasada, de que el patrimonio neto era la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, que su forma de cálculo era restando al activo el pasivo, y de esa manera obteníamos su valor. Habíamos dicho que el patrimonio neto era la parte de los recursos financiadas por los propietarios, dado que cuando analizábamos la estructura patrimonial, si dividíamos la estructura patrimonial en recursos y fuentes de financiación, por el lado de las fuentes de financiación teníamos el pasivo y el patrimonio neto. Entonces el patrimonio neto vendría a ser la parte de los recursos que son financiados por propietarios, ¿no? Bueno, ese patrimonio neto, cuando la sociedad se constituye, se conforma inicialmente con el aporte de los propietarios. Y una vez que la organización empieza a funcionar, empieza a operar y a realizar operaciones, se van a ir generando resultados que se van a acumular, que los conocemos o los vamos a conocer con el nombre de resultados acumulados. Entonces, eso nos permite hablar de la fórmula, digamos, estática y dinámica del patrimonio neto, que dependerá, digamos, del momento en el cual estemos hablando. Vamos a decir estática cuando nos referimos al momento en que la sociedad es constituida, y ese patrimonio neto no va a incluir en todo caso resultados. Entonces, el total del activo va a ser igual a la sumatoria de pasivos más aportes de los propietarios, o vendría a ser capital. Si le agregamos evolución del patrimonio, es decir, operaciones, pasamos a la fórmula dinámica de la igualdad patrimonial, en donde vamos a tener el activo, que va a ser igual a pasivo más aportes de los propietarios más resultados, en donde sabemos que los resultados se van a clasificar en resultados positivos y resultados negativos. Entonces, de esa manera, tenemos, digamos, lo que vendría a ser el patrimonio neto, compuesto por los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Ese aporte de los propietarios, nosotros dijimos que tiene o se clasifica en aportes capitalizados y aportes no capitalizados. En primer lugar, fíjense que yo estoy hablando de aportes. Quiere decir que dentro del patrimonio neto están dos columnas, digamos, que vamos a entender como la primera de aportes y la segunda de resultados. ¿Qué son aportes? Yo les había dicho que son transferencias patrimoniales, ya sea desde el patrimonio del aportante hacia el patrimonio de la sociedad, o al revés, cuando del patrimonio de la sociedad se transfiere, por ejemplo, una deuda al patrimonio del aportante. Y en ese caso también se configura un aporte. Esos aportes se podían, de acuerdo a cómo se integraban, se podían realizar en dinero, en bienes, transfiriendo deudas al patrimonio del aportante, o a través de las capitalizaciones de deudas, que en ese caso es cuando nosotros incorporamos al capital a una persona que hasta ese momento es un acreedor. Y en ese caso lo que hacemos es pasar el pasivo al patrimonio neto. Ahora bien, independientemente de cómo se configura ese aporte, o sea, de qué manera se realiza, se puede
encontrar capitalizado o no capitalizado. ¿Qué significa que un aporte esté capitalizado? Que un aporte esté capitalizado significa que está respaldado en lo que conocemos como títulos de capital. De acuerdo al tipo societario del cual estemos hablando, el capital, que habíamos definido también la semana pasada como una garantía societaria, se conforma en partes iguales que van a recibir distintos nombres, ya sea acciones, cuotas sociales, partes de interés, pero que deben ser suscritas por los socios. Entonces, cuando un socio suscribe una parte de ese capital, ya sea que suscriba acciones, cuotas sociales, etc., y luego las integra, en ese caso está recibiendo, en contraprestación de su aporte, títulos de capital. Y en ese caso, ese aporte se va a considerar como un aporte capitalizado. Que es muy distinto que cuando un aportante realiza la transferencia de bienes y todavía no recibe títulos de capital. En ese caso vamos a hablar de aportes no capitalizados. Es muy importante entender la diferencia entre estos dos tipos de aportes, si están capitalizados o no, porque definen quién es socio y quién no es socio. Es decir, quién tiene la condición de socio y por lo tanto puede hacer valer todos los derechos y debe cumplir con todas las obligaciones de quien es socio y del que no es socio, ¿sí? Por eso es importante entender si un aporte está capitalizado o no capitalizado. Yo les había dicho, en la filmina siguiente hablamos de, a ver si avanzo, de los derechos que otorga la condición de socio. Y hablé de los derechos económicos y de los derechos políticos. Los derechos económicos que emanan de las acciones están referidos a la propiedad del patrimonio que tienen las acciones y también a la participación en los beneficios o en las utilidades. Es decir, que para poder participar en los beneficios uno tiene que ser socio. Si uno no es socio, no tiene derecho a participar en esas utilidades. De igual manera, también, si es socio, tiene la obligación de absorber las pérdidas si se presentan, cosa de que el que no es socio no. Y cuando hablamos de los derechos políticos, hablamos de la participación de aquella persona que se entiende como socio en la vida societaria, ya sea en las reuniones sociales, interviniendo con el órgano de administración, etc. Hay distintos tipos de sociedades que la ley establece y que de acuerdo al tipo de sociedad, para ser administrador es necesario ser socio o no. Por ejemplo, en la sociedad anónima no es un requisito ser socio para poder intervenir en el directorio. Es decir, que en el órgano de administración puede ser que sea nombrada una persona que sea socio o accionista o que no tenga nada que ver. En cambio, en una sociedad como la sociedad colectiva, para poder intervenir en el órgano de administración, necesariamente tiene que ser un socio. Y así cada sociedad tiene sus propias características. De manera que, a partir de esa condición de socio, aparecen derechos y obligaciones. También yo les decía que los derechos que tiene el socio es el de participar en las decisiones o en la vida societaria. Y esto se plasma básicamente en la toma de decisiones que se da cuando los socios se reúnen en asamblea. Entonces, cuando los socios se reúnen en asamblea, se presentan distintas propuestas que van a ser votadas, y bueno, las decisiones se van a elegir o tomar por mayoría de votos. Cada acción va a tener, entre otras cosas, votos. Entonces, para adoptar una decisión en base a una propuesta, esa propuesta tiene que ser votada favorablemente por la mayoría de los votos. Cuando digo mayoría, digo, si hay una cantidad de votos presentes en la asamblea, bueno, la mitad más uno. ¿Se entiende? O por lo menos ser la propuesta más votada, si es que hay distintas propuestas. Así que
Eso en cuanto a los derechos de los socios, ¿no? Bien, también hablamos del valor de las acciones. Y yo les decía que cuando una sociedad se constituye, se debe establecer, entre otros requisitos que se conocen como requisitos formales, el requisito del capital. ¿Qué es el capital? Es una suma de dinero que se establece y que se debe integrar, es decir, aportar en bienes para que la sociedad tenga un respaldo económico por las operaciones que realiza. Entonces, ese respaldo económico o capital es el que va de alguna manera a amortiguar, si se producen pérdidas, el impacto de las mismas, y que estas pérdidas no recaigan en los derechos de terceros que hayan confiado en el ente. Ese capital, que se denomina capital social o capital legal, se denomina en realidad capital legal, pero es el capital social, es el que se conforma en acciones. Es decir, que el capital legal, supongamos que una sociedad se constituya con un capital de 1 millón de pesos, ¿sí? Si ese capital de 1 millón de pesos tiene 100.000 acciones, ¿me siguen hasta ahí? ¿Cuánto entonces va a tener cada acción de valor nominal? Si 10 tengo pesos. ¿Cuánto? 10 pesos. 10 pesos, excelente. Entonces, si yo multiplico 100.000 acciones por 10 pesos, tengo el capital legal. Ahora bien, si yo de esas 100.000 acciones suscribo, porque voy a ser accionista, 20.000 acciones de 100.000, yo voy a tener que integrar una suma de 20.000 acciones por 10, va a dar, ¿cuánto? 200.000 pesos. Eso va a ser el capital legal que yo voy a suscribir y que voy a tener que después integrar. Cuando yo digo suscribir, por ahí si ustedes no saben qué significa suscribir, significa asumir el compromiso sobre ese capital suscribiendo un instrumento que es una suscripción de acciones, digamos, y en donde yo, cuando suscribo esas acciones, me apodero de ellos, es decir, paso a ser el dueño de esas acciones, pero inmediatamente tengo que integrarlas. Entonces, la suscripción tiene, o mejor dicho, el proceso de suscripción de capital tendría dos momentos. El de la suscripción, que es cuando uno asume el compromiso, y el de la integración. Integrar significa transferir bienes por valor económico equivalente al capital que suscribo, ¿no? Ahora, cuando se realiza una emisión de acciones, ahí yo mencioné dos valores. Dije, el valor del capital que suscribo y el valor que aporto. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre se da una paridad entre esos valores. Quizás en el momento en que la sociedad se constituye, en donde todavía no hay operaciones, y es el momento exacto en que la sociedad nace, sí coincida el valor del capital que suscribo con el valor que voy a tener que aportar. Es decir, que se trata de una emisión a la par. ¿Por qué digo esto? Porque puede ocurrir, sobre todo cuando hablamos de sociedades que ya están en funcionamiento, sociedades en marcha, y esto como consecuencia de un requisito de la ley de sociedades en donde se establece que el valor nominal de las acciones, una vez que se fija, no se puede modificar. Entonces, cuando una sociedad haga una emisión de acciones, las acciones que se emitan, que van a tener igual derecho sobre el capital que las que existan de antes, van a tener que salir al mismo valor nominal de las anteriores. Es decir, no se van a poder modificar el valor de las acciones. Sin embargo, y por la evolución del patrimonio neto, las acciones que se emitan en el momento más reciente es probable que tengan un valor de colocación, es decir, un valor de emisión superior. ¿Por qué razones puede existir, por qué razones puede diferir el valor al cual voy a suscribir una acción respecto de su valor nominal? Y en primer lugar, por la inflación, podría decir. ¿Por qué? Porque si el valor nominal de las acciones que yo hoy suscribo, pensando en una sociedad, por ejemplo, que existe hace 20 años, el valor nominal de las acciones que yo hoy suscriba
va a ser igual que el valor nominal de las acciones que se emitieron cuando la sociedad se creó hace 20 años. Entonces, en esos 20 años, la inflación que haya ocurrido habrá hecho que el capital sea reexpresado, es decir, que a los aportantes originales se reconozca el resarcimiento por la depreciación de la moneda. Entonces, yo si hoy suscribo acciones, y a partir de que yo suscriba esas acciones voy a tener los mismos derechos y obligaciones que un socio que viene de antes, seguramente voy a tener que pagar el valor que los socios iniciales suscribieron reexpresados. Pero no solamente esa va a ser la causa de diferencia entre el valor que suscribo y el valor nominal. También pueden haber otras razones por las cuales haya diferencia, como por ejemplo los resultados que se hayan acumulado dentro del patrimonio neto desde que la sociedad se creó hasta hoy. ¿Y por qué? Podrían preguntarme. Esos resultados que se hayan acumulado dentro del patrimonio van a hacer que el patrimonio aumente, crezca. ¿Y a quién pertenecen esos resultados que están dentro del patrimonio y que todavía no se han, en todo caso, distribuido? A los accionistas que hasta ese momento participan en el capital. Que no hayan decidido retirarlo es una cuestión sobre distribución de utilidades, pero el patrimonio hasta el momento previo al aumento de capital es propiedad de quienes hasta ese momento son accionistas. ¿Me siguen hasta ahí? Quiere decir que si se hace una emisión de acciones, una vez que ingresen los nuevos accionistas, estos nuevos accionistas van a tener los mismos derechos que los anteriores. Y van a tener derechos sobre todo el patrimonio, no sobre el patrimonio que existía hasta ese momento o el posterior. ¿Me explico? Entonces, es por esa razón que en emisiones posteriores el valor de la emisión, es decir, el valor real de colocación de acciones en una emisión, puede diferir del valor nominal. Y esto hace que existan emisiones de acciones sobre la par, en donde la diferencia entre el valor nominal de la emisión y el valor de la emisión se denomina prima de emisión, que tiene una finalidad, como ustedes ya se han de dar cuenta. La finalidad de la prima de emisión vendría a ser mantener la equidad entre aportes de igual valor nominal, pero que se efectúan en distintos momentos. El aporte posterior corresponderá que se haga a un valor superior. Ese aporte, que va a ser por un mayor valor, recibirá en contraprestación de la parte de capital acciones. Y por la parte que excede el valor de las acciones va a recibir talones de primas de emisión, que como dice ahí la filmina, representa un aporte no capitalizado. ¿Y qué vendría a ser una prima de emisión en definitiva? ¿O qué provecho le da al accionista que suscribió una acción por encima de su valor nominal y que recibe acciones y primas de emisión? Y vendría a ser lo mismo que para los accionistas que estaban antes, representan las participaciones en las utilidades y en la reexpresión de los aportes por sus aportes hechos con anterioridad. ¿Cuál podría ser un valor que represente un justiprecio para definir el valor en una emisión de acciones? Se dice que el valor patrimonial proporcional de cada acción vendría a ser un valor que haga de justo precio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el valor patrimonial proporcional? Creo que ustedes ya saben qué es, porque eso vimos cuando hablábamos de inversiones. ¿Qué es el valor patrimonial proporcional de una acción? Que se ve cuando uno habla de BPP. Es el valor del patrimonio neto dividido la cantidad de acciones. Es decir, vendría a ser
el valor que del patrimonio neto le corresponde a cada acción. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿O no me estoy explicando bien? ¿Se entiende? Entonces, si una acción tiene un valor, según libros, equivalente al patrimonio neto dividido la cantidad de acciones, cuando se haga una emisión, si esa emisión se realiza a ese valor, o valor patrimonial proporcional, ese valor va a ser equiparar las acciones que se suscriban en esta nueva emisión con las acciones anteriores. Para las acciones anteriores, el valor patrimonial proporcional va a representar la suma del valor nominal más todos los incrementos de patrimonio neto que haya recibido esas acciones. Y para las acciones nuevas va a representar la prima de emisión. Es decir, el valor patrimonial proporcional va a ser igual a la suma del valor nominal más el valor de la prima de emisión. Y después hablamos de las emisiones bajo la par. ¿Qué sería una emisión bajo la par? Para empezar, vamos a aclarar que no están permitidas las emisiones de capital bajo la par, porque sería como aumentar el capital aceptando de que los que suscriban ese capital aporten bienes por menor valor, lo cual sería algo que perjudicaría a los terceros que confíen en el ente, es decir, se aumentaría ficticiamente esa garantía que nosotros decíamos que era el capital. Ahora bien, hay circunstancias y bajo un control por parte del Estado, de las autoridades, de los organismos de contralor, en que si no se le permite a una sociedad hacer un aumento de capital en ciertas condiciones, se la estaría, digamos, condenando a una quiebra directamente. Entonces, bajo ciertas circunstancias, y vuelvo a repetir, con un plan de negocio presentado ante la autoridad pertinente y aprobado y fijado un plan de trabajo, es probable que se pueda permitir bajo los preceptos de una ley una emisión de acciones bajo la par. ¿Qué significa que se autorice una emisión de acciones bajo la par? Que las acciones que se suscriban se van a suscribir por un valor neto inferior al valor del capital que se emite. Es decir, van a tener lo que se conoce como un descuento de emisión. En definitiva, quienes suscriban esas acciones que van a recibir el descuento de emisión, van a integrar esas acciones por un valor inferior al valor nominal. Ahora bien, esas acciones, antes de recibir cualquier distribución de utilidades, tendrán que compensar estos descuentos de emisión. ¿Sí? Bien. Contablemente, una emisión bajo la par se podría registrar, supongamos que sea una emisión de acciones por valor nominal de 100.000, o sea, se emiten acciones por 100.000 pesos de valor nominal que tengan una colocación del 90%, es decir, por 90.000 pesos. Entonces, ¿qué asiento registraríamos ahí? Accionistas, 90.000, que es lo que ellos se suscriben a aportar. Descuentos de emisión, que es una cuenta que tiene saldo deudor ahí, por 10.000, a capital por 100.000. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué rol juega o tiene esa cuenta de saldo deudor que se llama descuentos de emisión? Tendría que ser una cuenta que va a regularizar el capital. Entonces, en definitiva, yo voy a tener accionistas por 90.000, que después los van a integrar, pensemos por ejemplo en efectivo, es decir que va a ingresar 90.000 pesos de efectivo, y capital, 100.000 regularizados por descuentos de emisión, 10.000, lo que me da 90.000. Y en ese punto me va a quedar equilibrada la estructura patrimonial, activo 90.000, patrimonio neto 90.000. ¿Se entiende? En donde dentro del patrimonio neto yo voy a tener la cuenta capital por 100.000,
porque vuelvo a repetir, son, por ejemplo, 1000 acciones de 100 pesos y el descuento de emisión de esas acciones. ¿Se entiende? Bueno. A ver si no me olvido de nada. No. Avancemos. Ahí está. Yo recién les decía también que pueden existir aportes no capitalizados. Recién vimos a uno de los aportes no capitalizados, que son las primas de emisión, y otro caso es el de los aportes no capitalizados, que vendría a ser un nombre técnicamente que se utiliza, digamos, aportes no capitalizados, pero en realidad el nombre técnico es anticipos irrevocables. Ahí está, anticipos irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. Vendría a ser un aporte que todavía no tiene resuelta su capitalización. A ver, ¿qué significa esto? Lo normal y lo predecible es que cuando hay un aumento de capital se den en determinado orden. ¿Cuál es ese orden para el aumento de capital? Lo primero que tiene que ocurrir es que haya una decisión que la toma, en este caso, el órgano máximo, que es la asamblea, decide aumentar el capital, y una vez que está la decisión, viene la forma o la formalidad del aumento de capital, que vendría a ser la modificación del contrato societario, ¿cómo es? La suscripción de acciones, y luego la integración. En definitiva, los pasos serían decisión, suscripción e integración. Entonces uno tiene completada toda la cadena. Hay decisión, se suscribe, que es cuando el socio se compromete, y luego termina con la integración. Ahora bien, ocurre que hay veces que los tiempos y la necesidad financiera del ente no permiten que se respeten esos plazos. Es decir, que hay veces en que hace falta ingresar los bienes a la sociedad y se deja para después, cuando haya más tiempo, la decisión y la formalidad de la suscripción. Es decir, que se modifica ese orden que yo recién les decía, se ingresan los bienes y después se suscribe y se integra. En ese caso es cuando nos vamos a encontrar con los anticipos dentro del patrimonio neto, que no son capital, porque les vuelvo a decir, no ocurrió lo más importante, que es la decisión de incrementar o de aumentar el capital. Que esa decisión, repito, la toma la asamblea. Sin decisión de asamblea no se puede modificar el contrato ni el capital. Entonces, para que un anticipo, porque ustedes imagínense que acá la figura con la que nos encontramos es que vino alguien y le dio plata o bienes a la sociedad. Entonces, si esos bienes o ese dinero ingresó a la sociedad, va a aumentar el activo. ¿Sí? Ahora bien, si aumenta el activo, después tengo que ver qué parte del pasivo es el que aumenta. Entonces, si resulta ser que eso que se incorpora al activo se realiza en calidad de préstamo, sería un pasivo. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me prestan? Y les estoy preguntando a ustedes. ¿Qué pasa cuando a mí me prestan? ¿Me dan plata o me dan un bien? ¿Qué es lo que espera el acreedor? Una devolución. Una devolución. Y si yo trato de incorporar esta entrega de bienes, no como un pasivo, sino como un aporte de patrimonio, ¿qué es lo que no tiene que tener entonces esa entrega de bienes que ustedes recién dijeron? Devolución. No tiene que haber devolución, sino que quien entregó ese bien, ¿qué es lo que espera a cambio? No espera una devolución. ¿Qué es lo que espera? Una participación. Exacto. Que se le otorgue una participación en el patrimonio, a través de acciones, obviamente, porque nada le sirve a él que no sean acciones.
Eso es lo que él quiere. Ahora, ¿quién decide que se le otorgue participación en las acciones? La asamblea. La asamblea. Entonces, para que nosotros podamos contabilizar un anticipo como un aporte y no como un pasivo, es necesario que se cumplan ciertos requisitos que ustedes se estarán dando cuenta. Lo primero y principal es que haya una entrega de bienes a la sociedad a cuenta de acciones que se vayan a emitir a futuro. ¿Dónde creen ustedes que se plasma esto? ¿En qué instrumento? Estamos hablando de la sociedad y sus registros, ¿no? ¿En qué registro societario se va a asentar un aporte irrevocable? ¿Cuál Era va a un ser? acta ¿Cómo? ¿Un acta? ¿Qué acta? de asamblea. Si es un acta de asamblea de accionistas, vos ya estás hablando de que los Claro, accionistas están reunidos sí, y no tendría todavía no sentido. se reunieron los socios. ¿Cuál es el órgano que se puede reunir y recibir, en este caso, los bienes? La administración. Muy bien, el órgano de administración. Ustedes piensen siempre que ustedes son, por ejemplo, los que están poniendo la plata y quieren que la plata que van a poner en una sociedad esté asentada en un registro. Ese registro vendría a ser el acta de el órgano de administración. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad anónima, el directorio. Entonces, el directorio se va a reunir y le va a establecer ahí, o sea, después les hace un recibo a ustedes, pero va a elaborar un acta donde va a decir que se reúne a los efectos de aceptar este anticipo irrevocable, porque justamente, ¿qué significa la palabra irrevocable? Lo que ustedes hoy decían, que no le pueden pedir la devolución, ¿sí? Ustedes hacen ese aporte o ese anticipo renunciando a que le devuelvan, porque si no sería un préstamo. Entonces, por eso es irrevocable. A cuenta de futuros aumentos. ¿Quién los recibe? El órgano de administración, sujeto a la ad referéndum de quién? De la asamblea. Quiere decir que cuando ustedes hacen ese acta, mejor dicho, cuando ustedes, no, el órgano de administración hace el acta, tiene que decir, bueno, para tal fecha convoco a la asamblea. No es que yo digo, ah, bueno, recibo la plata y listo. Después veo, les aviso a ustedes cuando se reúna la asamblea. No. Cuando se reciben los bienes ya se debe fijar el plazo para que se cite a los asambleístas para que se reúnan. Y esa reunión es para que se reúnan y decidan si van a aceptarlos a ustedes o no, o sea, si los van a admitir a ustedes como socios nuevos. Los aportes son irrevocables, ahí está, no se puede reclamar, quien realice el aporte no los puede devolver, no puede reclamar que se le devuelva. Al momento del aporte todavía obviamente no hay decisión de aumento. Entonces claramente acá estamos ante un acta de directorio, en donde después del acto ustedes van a, mejor dicho, les van a hacer un recibo de lo que ustedes, seguramente ante un escribano o algo, donde se constate que ustedes están entregando un bien. Debe existir un plazo para que la asamblea sesione y resuelva la emisión de acciones. Debe establecerse además el monto de la plata que ustedes van a poner y qué cantidad y clase de acciones se les va a entregar. Porque ahí hay una conversión. No es que toda la plata que ustedes ponen se va a transformar en acciones, no. Van a recibir una cantidad de acciones, por lo tanto ahí ustedes van a encontrarse con que hay una parte que se capitaliza y otra parte que no, que va a ser una prima de emisión, ¿sí? Y además hay que aclarar las condiciones de la futura emisión, como por ejemplo si van a existir derechos de preferencia, voto privilegiado, etc., ¿sí? Entonces, todo eso se resuelve y se establece y se escribe en esa acta. ¿Por qué? Porque cuando después la asamblea se reúne, va a pedir esa acta y le va a decir al órgano de administración, ahí están todos los accionistas, le van a decir, a ver, órgano de administración, muy bien, usted recibió este anticipo. Puede ser plata o puede ser un bien. Y era en calidad de anticipo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes proponen para que esta persona
haga ese aporte. Bueno, le tenemos que dar tantas acciones, con tales derechos, preferencias, etc. Entonces, ahí la asamblea puede tomar dos decisiones. ¿Acepta eso o no? Es decir, si acepta, está admitiendo al aportante como nuevo socio y además está autorizando la emisión de acciones. Pero si no acepta, en ese punto, ese anticipo sí se vuelve revocable. Porque si no lo acepta como aporte, eso que había ingresado al patrimonio automáticamente se convierte en pasivo. Ahora hay que devolverlo. Porque si no lo voy a aceptar como patrimonio, y bueno, sale del patrimonio y ¿a dónde se va? Al pasivo. No queda otra. Bien. Y obviamente que hay que devolver. Si es pasivo, hay que devolver. Pero en ese momento también, si uno rechaza un aporte hecho y que por alguna razón se recibió, y bueno, ahí hay que resolver también si se rechaza ese aporte, bueno, evidentemente hay que hacer un aumento de capital y si rechazamos un anticipo, bueno, que los accionistas ahora, aumentando el capital, decidan cómo lo van a integrar. Si no queremos plata de terceros, bueno, significa que nosotros la vamos a poner. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Profe, pero Sí. sí o sí se tiene que aumentar el capital. ¿Sí o sí qué? Sí, sí o sí se tiene que aumentar el capital si un tercero hace un aporte y rechazamos. ¿Y qué otra opción te parece que queda? ¿Qué Y alternativa plantearía? Pensá, por ahí podemos inventar algo acá. claro, pero me pregunto, ¿por qué si hizo el aporte él quería ser parte de la sociedad? Pero nosotros lo Sí. rechazamos, pero no significa que sí o sí tengamos que aumentar, ¿Y que, cómo que lo sí o sí tenga que... mantendrías? ¿Cómo? A ver, vos ponete en el lugar del aportante, que bien, él puso la plata y vos decís que nosotros no lo aceptamos. Entonces él no va a ser socio. Y cuando termine el año y, por ejemplo, haya utilidades y parte de esas utilidades se haya logrado gracias a los bienes que el tipo aportó y él no es socio, entonces él no va a participar en las utilidades. ¿Por qué va a tener derecho a utilidades si él no es socio? ¿Quiénes tienen derecho a las utilidades? Los accionistas. Los no accionistas no tienen derecho a utilidades. No tienen obligaciones tampoco. Vos ahí la podés ver por el lado de los beneficios. Pero si después hay pérdidas, el que no es accionista no absorbe pérdidas. Si él no asume el riesgo. ¿Entienden la diferencia entre ser socio y no socio? Sí, sí, Él no toma decisiones, no puede hablar, no participa. Cuando pasa a ser socio tiene derecho a hablar, derecho a votar, a nombrar administradores, a removerlos, etc. Y, y también a participar en las utilidades y a absorber las pérdidas. Entonces, esos son los que hoy veíamos como derechos económicos de la condición de socio. Entonces, si alguien aporta, lo hace para ingresar a capital, porque esa es la parte del patrimonio que es de los propietarios. Es más, profe, en el largo plazo, sí, ya les doy la palabra, lo normal es que no existan aportes no capitalizados, que todo sea capitalizado. Es decir, lo normal es que exista capital y en todo caso resultados que se hayan acumulado y que significa que no se han retirado, pero están dentro del patrimonio. Sí, perdón. sí, mi duda era esta. Por ahí yo no expliqué bien. No, o sea, hasta ahora no se iba a decir que se iba a aumentar el capital, porque no hubo, la asamblea no decidió eso, no dijo nada. Vino un tercero, que aportó algo y dijo que él quería ser parte de la sociedad. Y bueno, después la asamblea se junta y dice que no acepta su aporte, pero ¿por qué se aumenta el capital? O sea, ¿no se le puede devolver el aporte nomás que él hizo? Hay que Esa era devolverle mi todo duda. lo que él aportó. Sí, sí, No el capital, porque nunca fue capital, ojo. Fue un sí, eso anticipo entiendo. irrevocable. Toda la plata que él puso está dentro de esta cuenta, anticipo irrevocables. No hay una división de la plata que puso el tercero aportante.
¿Me Sí, explico? esa parte yo entiendo que tengo que devolverle todo, sí. Sí. Pero yo no entiendo la parte que si yo le devuelvo todo, ¿por qué los accionistas van a aumentar el capital legal? Si No, le no, no. devolvieron No, no, todo, no. No, no, no. No, no. A ver. Vos le tenés que devolver la plata porque el aportante la puso. Y si no lo vamos a aceptar dentro de la sociedad, hay que devolverle. Punto. Ahí terminó el tema de ese aporte. Ahora bien, después queda el problema, porque si vos planteaste la necesidad de un anticipo irrevocable, es porque vos estabas necesitando contar con una serie de recursos, dinero, bienes o lo que sea, que alguien la tenía que poner. Entonces, si los accionistas deciden rechazar ese aporte, pueden surgir distintas alternativas. Puede ocurrir que le digan los accionistas al órgano de dirección: nosotros no vamos a hacer ningún aporte de capital. Vayan a pedir al sector financiero financiación para el proyecto. Es decir, lo que le están diciendo es: devolvemos la plata del anticipo, bien, y ahora nos queda el problema: ¿cómo financiamos un proceso productivo? Por ejemplo, una ampliación de planta, una apertura de sucursal, una nueva fábrica, X cosa. Entonces, uno cuando dice, bueno, no vamos a aceptar la plata de un aportante, bueno, es decir, ¿de dónde sale? Y pensás en las alternativas que tenés del lado del pasivo, del gran pasivo. Y bueno, anda a conseguir financiación al sistema financiero, es una alternativa. O hagamos un aumento de capital y la plata la ponemos nosotros, porque ¿quién va a poner la plata si se hace un aumento de capital? Te pregunto, los socios. claro, socio. Y si han O sea, rechazado a un tercero, ¿de quién va a venir la plata? ¿Se entiende? sí, sí, yo no había entendido, claro, que porque lo hacían porque necesitaban la plata. Ahora me quedó más claro, gracias. Exactamente. Generalmente cuando hay una decisión de este tipo es porque uno necesita contar con recursos. ¿Se entiende? Entonces, para esos recursos hay que pensar quién los financia. Bien. Después vamos a hablar desde el punto de vista, y con esto vamos a terminar la clase hoy porque hoy tengo a las 7 reuniones en el aula virtual, pero no de contabilidad. De investigación tenemos actividad. Pero bueno, ¿desde qué momento se reexpresan los aportes de los propietarios? Porque cuando estudiábamos en contabilidad 3 la reexpresión de los estados contables y veíamos la clasificación del patrimonio en monetario y no monetario, decíamos que todo el patrimonio se clasifica en dos tipos de grupos. Las partidas monetarias, que son aquellas que reflejan algo equivalente a dinero, y que, como el dinero sufre la suerte del mismo, de manera que ante los aumentos de precios, el dinero está anclado al valor nominal y pierde poder adquisitivo, o gana. Los activos dinerarios pierden poder adquisitivo y los pasivos dinerarios, las deudas dinerarias, en realidad se licúan o implican transferir las pérdidas de poder adquisitivo del acreedor y uno la va a cancelar en el futuro con un poder adquisitivo mucho más erosionado. Gané poder adquisitivo, ¿se entiende? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del patrimonio neto, estamos hablando de la deuda de la sociedad para con los socios. Y yo les decía, cuando hablábamos de este tema, que cuando un socio hace un aporte, en realidad lo que también está haciendo es aportando un poder adquisitivo, es decir, cuando alguien transfiere de su patrimonio al patrimonio de la sociedad X cantidad de dinero o X cantidad en bienes, lo está haciendo en el momento en que lo realiza a un determinado poder adquisitivo. La sociedad generalmente tiene un plazo de existencia, y una vez que la sociedad cumple su plazo de existencia, o se prorroga o
se resuelve el contrato, se disuelve el contrato societario y se devuelven los aportes a los socios. La pregunta es, cuando uno disuelve una sociedad y le devuelve a los aportantes sus aportes, ¿cómo los computa? En términos de poder adquisitivo, ¿constantes? O sea, manteniendo el poder adquisitivo, o con el poder adquisitivo que se tenía los bienes cuando se realizaron. Obviamente que se va a considerar en términos de poder adquisitivo constante. Es decir, que los aportantes de una sociedad van a recibir, cuando se retiren, los pesos equivalentes a los que aportaron en el momento del aporte. ¿Sí? Entonces, la forma en que tenemos que medir el capital suscripto, las primas de emisión y los anticipos irrevocables, va a ser reexpresadas desde el momento del efectivo aporte. Ahora, hay una salvedad. Cuando uno suscribe capital y se compromete a integrarlo en efectivo, o sea, en dinero, la ley de sociedades en ese caso admite que la integración se puede hacer en un mínimo de 25% inmediato y diferir el 75% restante en un plazo de 2 años. Es decir que puede existir una porción del capital que esté suscripta y no integrada. Que en el caso de los aportes en especie, no. Cuando uno se compromete a aportar un bien, la integración debe ser inmediata. O sea, no es que puedo prometer traer un bien, no. Si yo me comprometo a aportar un bien, ya lo tengo que entregar. En cambio, con el dinero no, se admite ese plazo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando uno suscribe, por ejemplo, 100.000 pesos de capital, integra 25, uno está transfiriendo solamente 25.000 pesos. Y ese es el aporte que fija poder adquisitivo. Porque 75.000 prometí, pero no aporté. Entonces, ¿desde cuándo se reexpresan los aportes de capital? Desde el momento de la efectiva integración. En ese caso, el capital tendrá una parte monetaria, que va a ser la que no esté integrada, o sea, el 75%, porque no se fijó el poder adquisitivo a través del aporte, porque no se hizo, y va a tener una parte no monetaria, que va a ser ese 25% integrado. Entonces, ese 25% se va a reexpresar. Y la parte no integrada, no. ¿Por qué? Porque ese socio todavía no fijó poder adquisitivo. ¿Se entiende lo que digo cuando menciono fijar poder adquisitivo? Es haber hecho el aporte. Es haber transferido, además del aporte, un determinado poder adquisitivo. Eso es lo que interesa. Bien. Para terminar de plantear, porque lo vamos a ver la semana que viene, las reducciones de capital, así como recién hablábamos de los aumentos o emisiones de capital, también están las reducciones de capital. O sea, una sociedad puede expandirse, para lo cual va a aumentar la garantía societaria, es decir, el capital. Pero también puede resolver achicarse, porque se está dividiendo en distintas sociedades y en ese caso puede haber una reducción de capital. Hay distintas causas por las que se reduce el capital. Por retiro de accionistas o por absorber pérdidas. Son causas. Ahora, a nosotros lo que nos va a interesar más allá de las causas es el efecto que tiene la reducción del capital y el origen de la decisión. Si yo digo el efecto que tiene la reducción sobre el patrimonio, o en realidad sobre el capital, no sobre el patrimonio, sobre el capital, porque estamos hablando de reducciones de capital, yo tengo en cuenta si estamos hablando del capital legal o del capital total. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que el capital va por su valor histórico en la cuenta capital legal y la reexpresión en una cuenta que se conoce como ajuste de capital. Eso ya lo habrán visto cuando estudiábamos proceso secuencial. Entonces, la cuenta capital, que va en dos cuentas, se suma a esas dos cuentas y ese es el valor reexpresado del capital.
Entonces, cuando hay una reducción de capital, se dice que es efectiva o real cuando la reducción de capital lo es sobre el valor nominal del capital, sobre el valor legal del capital. Es decir, que estamos tocando la cantidad de acciones. O será contable, o contables, digamos, cuando se reduce el capital reexpresado, pero no se toca la cuenta capital nominal, ¿sí? Y en cambio, según la decisión de la reducción de capital, puede ocurrir que la decisión sea impuesta por la ley, porque la sociedad queda encuadrada en un precepto legal o en un supuesto legal, como lo es, por ejemplo, la acumulación de pérdidas, que hagan que el capital deba ser reducido o absorbido, o porque, como yo recién hoy les decía, que la asamblea tome la decisión de achicar el capital. Por ejemplo, cuando una sociedad se desprende de parte de su estructura para conformar otras sociedades. Se conoce con el nombre de escisión. Vendría a ser lo opuesto a la fusión, ¿sí? La escisión es cuando una sociedad, sin disolverse, se desprende de una parte de su activo y de su pasivo, y por lo tanto su capital se ve modificado. Entonces va a haber que achicar el capital de manera voluntaria. O como yo les decía, obligatoria cuando, por acumulación de pérdidas, la ley obligue a reducir el capital porque hay que absorber esas pérdidas acumuladas. Bien, vamos a dejar por acá. Para la semana que viene vamos a ver la parte esta que yo les decía de reducción de capital, porque hoy ya no nos va a dar el tiempo, y de ahí ya vamos a empezar a ver también la parte de resultados acumulados, ¿sí? Eso va a ser entonces todo por hoy. ¿Preguntas, chicos, sobre lo que hoy dimos? ¿O sobre lo que quieran? ¿No? Bueno, los saludo entonces y los dejo hasta la semana que viene. Buen fin de semana a todos, chicos. Gracias, Chao, profe, profe. igualmente. Igualmente.